Estábamos en cómo toma la presión. Dijimos que con presiones no muy altas se hace este sistema, pero con presiones, como decimos abajo, muy altas, por ejemplo, iguales o mayores a 210 y menores o iguales o mayores a 120, o sea, diastólica, no hay necesidad. Con un solo control ya es suficiente y se puede iniciar el tratamiento cuando es primera vez, cuando se descubre por primera vez la hipertensión. ¿Cuáles son las complicaciones que produce la hipertensión arterial? Que en parte por eso es que se debe tratar la hipertensión. Las complicaciones van a estar situadas en los órganos alvo, los órganos diana o los órganos blancos, el corazón, los riñones, el sistema nervioso central y los ojos. Son generalmente lesiones degenerativas. En el corazón va a haber hipertrofia como una reacción, ya dijimos, de mecanismo de compensación ante la hipertensión, o puede haber una falencia aguda del ventrículo izquierdo, una insuficiencia cardíaca aguda. Luego también puede haber insuficiencia cardíaca congestiva con proceso crónico y cardiopatía isquémica, ¿no? Produciendo infarto agudo del miocardio. A nivel del riñón, una hipertensión arterial puede causar lesiones renales y esto aumenta la presión con un componente ya renal también, porque sabemos de que si inicialmente hay una causa genética y el riñón se deteriora, él también puede producir hipertensión. Entonces la hipertensión ya tiene dos fuentes. A nivel del sistema nervioso central, como sintomatología y como lesión, un proceso agudo que se manifiesta como crisis hipertensiva. Ejemplo, la encefalopatía hipertensiva que produce una presión en el cerebro y y sí, o sea, hay vómitos, edema cerebral, y que no es tan grave si se la trata rápido. También puede producir infarto cerebral o derrame cerebral, embolias también, ¿no? No solamente por la presión, sino por espasmo, no solamente por el trombo, mejor dicho, sino por espasmo de las arterias. A nivel de ojos, va a producir también lesiones que van a lesionar las arterias, los capilares, especialmente en la retina. Va a producir endurecimiento de estos vasos y también va a producir pequeñas hemorragias. Formas clínicas de hipertensión arterial. Se debe hacer la diferencia por el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué manifestaciones da a pesar de que hemos dicho que no tiene sintomatología específica? Pero ¿cómo podemos relacionarla, la hipertensión, con ciertos síntomas? Se debe hacer la diferencia por el riesgo y la necesidad de tratamiento inmediato para identificar la presión arterial. Ejemplo, la hipertensión maligna o acelerada. Es una evolución de la hipertensión, como ya dijimos, donde se producen alteraciones importantes y rápidas. Por eso se dice acelerada. Hipertensión maligna acelerada es un deterioro rápido de los órganos, especialmente a nivel del riñón o a nivel de los ojos. A nivel de los ojos también hay un trastorno degenerativo. Hipertensión rápidamente progresiva que provoca arteritis, inflamación. Y la inflamación, ustedes saben que va a provocar luego endurecimiento, cicatrización. La pH elevada, hemorragia y exudados retinianos más en los hombres. Hipertensión benigna al lado o al otro lado de la hipertensión maligna es la hipertensión que va a evolucionar normalmente, digamos, entre comillas, porque la hipertensión no es normal, pero va a evolucionar a largo plazo, dando su deterioro, pero paulatino. En cambio, esta
Tipos etiológicos de la hipertensión. Como ya adelantamos, la hipertensión se divide en dos tipos, o son dos causas. La hipertensión esencial y se la diagnostica por exclusión. En el interrogatorio nosotros tenemos que preguntar cuando tomamos la presión o cuando hacemos el interrogatorio si la persona tiene o no tiene presión alta. Y si tiene presión alta, tiene antecedentes de presión alta, tenemos que preguntar si en la familia hay hipertensión. Padre, madre, hermanos, tíos. Luego, la hipertensión secundaria, tenemos que preguntar si la persona ya enfermó alguna vez de problemas renales, como glomerulonefritis, como litiasis renal, cualquier enfermedad renal que haya tenido. Y si no tuvo, pues también puede ser que tenga diabetes y la diabetes va a provocar trastornos renales. O de todas maneras hay que indagar si han habido antecedentes de patología renal. Y este problema renal puede producirse, esta hipertensión, por lesiones del parénquima mismo del riñón o también por alteraciones de los vasos, especialmente las arterias, ¿no? Luego, en la hipertensión secundaria, vamos a tener la causa endócrina, como ya dijimos, hiperfunción córtico suprarrenal, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario y el feocromocitoma, que es un tumor que produce catecolamina. La hipertensión de la vejez. La hipertensión de la vejez no es un tipo aparte de hipertensión. Es solamente una hipertensión que tiene ciertas características, especialmente en el cuidado que se tiene que hacer para el tratamiento y en las causas probables. ¿Por qué? Porque no siempre es de origen genético. Hay una hipertensión que no se presenta en personas jóvenes o en la mediana edad, sino después de los 60 años. Entonces, esta hipertensión de la vejez tiene esas características. No es una hipertensión de tipo genético, generalmente. Puede ser renal, puede ser secundaria y además la causa principal de las personas mayores es por la arteriosclerosis. La hipertensión en mayores de 60 años es aproximadamente el 60%. De 10 personas, 6 tienen presión alta. Entonces, como ustedes vean, para una persona mayor en la consulta, siempre tienen que pensar en presión alta. Aunque inicialmente no les diga nada, pero ya ustedes dicen, esta persona puede tener presión alta. Y la hipertensión sistólica igual o superior a 140 milímetros, la diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio. Esa es la hipertensión de la vejez. Aquí dice y diastólica igual a 90 milímetros. Quiere decir, yo estaba hablando de que las dos están altas. Pero la hipertensión de la vejez, solamente la presión sistólica está alta, la que no tiene origen genético. Solamente la sistólica. Entonces es una hipertensión sistólica, la hipertensión de la vejez en general. Ahí, la causa de esta hipertensión entonces se debe a la pérdida de elasticidad de los vasos, al endurecimiento de la pared. El tratamiento es otra característica importante que hay que tener en cuenta en las personas mayores. El tratamiento que se hace debe ser menos agresivo, o sea, más paulatino, no, para no comprometer flujo de órganos vitales, principalmente. Porque si se le baja de golpe a un paciente que tiene vasos duros y que no se adapta rápidamente al nuevo volumen, va a tener problemas probablemente de cerebro o de corazón. Puede tener isquemia cerebral o isquemia cardíaca incluso. Entonces, esos son los factores que caracterizan a la hipertensión de la vejez. Tratamiento. Estamos hablando de la hipertensión crónica. Esa es la que se trata. La hipertensión aguda puede ser por otras causas. Por ejemplo, la persona no era hipertensa y tiene un accidente vascular cerebral. Ese accidente vascular cerebral puede ser la causa o
o el factor que produzca hipertensión. Es una hipertensión aguda. Entonces se trata la causa, pero la hipertensión crónica, entonces son las causas que ya dijimos. Entonces el tratamiento para la enfermedad crónica tiene también ciertas características. Cualquier tratamiento es correcto si se prueba su eficacia con mínimos efectos. Esa es una generalidad que tenemos que tenerla presente. ¿Cómo hacemos el tratamiento en los pacientes hipertensos? Hay que tener en cuenta esto. Cualquier tratamiento es correcto si se comprueba su eficacia, primero, si es efectivo, con mínimos efectos secundarios. Ese es el tratamiento que vale. Y además, que se tome la menor cantidad de veces por día, por ejemplo, una sola vez. Y además de que si lo tiene que comprar, no sea muy caro. Esos otros dos factores. El objetivo es alcanzar y mantener una presión sistólica de 140, y una diastólica inferior a 90. El objetivo entonces del tratamiento siempre es bajar la presión a niveles normales y a las personas mayores no bajar demasiado, especialmente si es muy rápido. Hay que bajar poco a poco y no bajarle a 110, 80, 70 o 170. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo cerebral. Luego, hay medidas generales que se tienen que tomar en cuenta. No solamente la medicación. Es importante porque el compromiso del paciente también está en esta parte. Entonces, no solamente hay que aplicar al paciente solo medicamentos, lo que usted tiene que tomar y punto, se olvida. No, él tiene que hacer su parte. También tiene que ser responsable de participar de su tratamiento. Y esas medidas son evitar el estrés emocional o ambiental. Yo generalmente yo no digo evitar el estrés como, como una recomendación este, principal. Sí, hay que tratar de evitarlo. Pero yo lo que más digo ahora, desestrésese. ¿Cómo? Haga respiraciones, haga caminatas principalmente, ¿no? Y las personas que tienen pareja, es, pues el sexo también ayuda. Restricción moderada de sal. 4 a 6 gramos por día es lo que no se debería comer. Si come 4, mejor. Dieta hipocalórica. Quiere decir de que no coma con muchas calorías, porque si no, va a aumentar de peso. Y el peso es un factor que aumenta los niveles de presión. Reducir la ingesta de grasas saturadas. Es una situación también que no es tan absoluta. Es el factor principal de arteriosclerosis. No es solamente por la ingesta. En este caso quizás por las calorías, pero no es por la ingesta, solamente porque es un cuadro de trastorno metabólico. Es interno, es un trastorno metabólico. Ingesta de alcohol inferior a 30 gramos por día. ¿Por qué no dice nada de alcohol? Dice 30 gramos porque eh, hay países, en este caso, o naciones, que generalmente tienen una costumbre de tomar alcohol. Ejemplo, los italianos, los franceses toman una copita de vino, ¿no? Y los argentinos, los uruguayos. Entonces, se les deja, digamos, que tomen una copita al día, nada más, 30 gramos por día. Luego, el ejercicio físico regular moderado, ¿qué quiere decir? Caminar, por ejemplo, por lo menos 3 veces por semana, si es 30 minutos mejor, a un paso más o menos rápido. Y no fumar. Ahora también podemos decir no mascar coca, porque hay mucha gente que masca coca. Incluso hay mujeres que mascan coca, qué terrible.
Entonces, todos esos factores. Y otro aspecto, todos los estimulantes van a aumentar la presión. Además del café, por ejemplo, que tiene cafeína, y está la hierba mate, la Coca-Cola, todo eso puede aumentar los niveles de presión, no producir presión alta, como ya dijimos. Muy bien, ahora vamos a los fármacos hipotensores. Hablamos algo de esto cuando dictamos el anterior tema de insuficiencia cardíaca. Son los mismos medicamentos, solamente que aquí se utilizan desde el primer momento dosis mayores. Nada más. Ejemplo, usamos diuréticos, betabloqueadores, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertidora y ARA2 principalmente. Aquí no está, por ejemplo, la metildopa, que es un bloqueante alfa, que también no lo usamos tan seguido, pero la usamos especialmente en pacientes renales o en pacientes que hacen una hipertensión refractaria. ¿Qué quiere decir esto? Con 3 medicamentos y a veces 4 no se pueden controlar. Yo tengo una paciente renal que normalmente el nifedipino, que viene de 10 y 20 miligramos, usamos 20 miligramos cada 8 horas, o sea, 60 miligramos. Yo estoy usando 40 miligramos cada 8 horas. ¿Por qué? No tiene muchos problemas colaterales, por ejemplo, y además es preferible cualquier problemita colateral pequeño a la presión alta. ¿Por qué? No solamente por los problemas que ya vimos o las consecuencias que ya vimos en los órganos algo, sino que ella además tiene un aneurisma de aorta. Entonces es vital que su presión no suba por encima de 130, 140. Muy bien, vamos a hablar sobre, más rapidito porque ya los conocemos, los diuréticos, las tiazidas, son los que más se usan, no la furosemida, como vimos en la insuficiencia cardíaca, porque la furosemida elimina muy rápido, depleta muy rápido líquido y además potasio. Las tiazidas actúan más lentamente, entonces se adaptan más al tratamiento de los hipertensos. ¿Y cómo se da? Se puede dar solamente diuréticos para el tratamiento de la hipertensión en hipertensos leves, digamos 150, 95 o 140, 95 o 140, 100. Pero también lo que más se ve es que viene combinada con los antihipertensivos, digamos, como los otros tipos de antihipertensivos. Su máximo efecto hace a las 3 semanas, la tiazida. Además, potencia la acción de los otros fármacos hipotensores. ¿Qué efectos secundarios tienen las tiazidas? Hipopotasemia, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa, hiperlipemia. ¿Cuáles son las tiazidas que conocemos? La que hay acá principalmente es la hidroclorotiazida, que viene comprimido de 50 miligramos, que generalmente yo no uso más de medio al día. Generalmente uso un cuarto o medio día por medio, porque no tiene 2 ranuras para partir. En la hipertensión, y además tenemos un derivado de la tiazida que se llama la metolazona, que viene en comprimidos de 2,5 y 5. La mayor parte ya solamente hay 5 miligramos, una vez al día también. Luego tenemos la espironolactona, que ustedes ya la conocen, que es un diurético que se lo denomina ahorrador de potasio, antagonista de la aldosterona. Dentro del proceso renina-angiotensina-aldosterona, bloquea la aldosterona. Hay elevación del potasio sérico, aumenta el potasio sérico, quiere decir que la combinación con IECA o ARA2 hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando el paciente es diabético y ya está deteriorando la función renal porque va a ser hiperpotasemia. Deteriora la función renal. Acidosis metabólica puede producir náuseas y ginecomastia en los hombres. Hay ahora un producto que está modificado para
que los hombres no sufran ese problema colateral de la ginecomastia. Se llama eplerenona, nombre comercial, eplerona. La espironolactona viene como aldactone generalmente. Y hay otro que se llama Drimux, viene de 25, de 50 y 100 miligramos. La eplerenona viene de 25 y 50. Se da una sola vez al día. Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos. Eso se llaman los beta bloqueadores. Entonces pasamos de los diuréticos a los beta bloqueadores. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? ¿Cómo actúan los beta bloqueadores en la hipertensión? Antagonizan completamente los efectos de la catecolamina sobre los receptores beta adrenérgicos. Entonces, quiere decir, ¿y qué son las catecolaminas? Son mediadores químicos del sistema simpático que producen estimulación y vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hacen los betabloqueadores? Disminuyen el gasto cardíaco por disminución de la fuerza de contracción. Dos, disminuyen la resistencia periférica. ¿Por qué? Por inhibición de la secreción de renina en el riñón. No todos tienen diferencias, pero por ejemplo la tenolol. Y en las terminaciones ganglionares también inhiben la secreción de catecolaminas. Los receptores beta del sistema nervioso central en el hipotálamo y tronco cerebral también, disminución de la actividad simpática eferente, o sea, también actúa a nivel central y a nivel periférico. O sea que producen, disminuyen la fuerza de contracción o el gasto cardíaco y disminuyen la resistencia periférica. Todas son los dos factores que producen la presión y la hipertensión también, ¿no? Beta bloqueadores, contraindicaciones. Están contraindicados los dos beta bloqueadores de primera generación, el propranolol y el atenolol, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el asma bronquial, como el enfisema pulmonar. Y en los pacientes que tienen bloqueo auricular total, aurículo ventricular total o completo. ¿Por qué? Porque ahí la aurícula puede disminuir la frecuencia, pero no tiene nada que ver porque el ritmo es ventricular, no es auricular porque hay una completa disociación entre la aurícula y el ventrículo. Efectos secundarios. Puede provocar hipoglicemia en diabéticos en uso de hipoglicemiantes. Más que todo, enmascara el nivel de glicemia. Hay aumento de los triglicéridos, puede haber aumento de los triglicéridos y puede producirse el fenómeno de Raynaud, especialmente con los de primera generación. Ventaja de los betabloqueadores: no producen hipotensión postural ni post-ejercicio. Son cardioprotectores en la isquemia. Un hipertenso que tiene cardiopatía isquémica al mismo tiempo se va a beneficiar de los betabloqueadores. Disminuye hasta cierto punto la muerte súbita en infarto, porque disminuye el gasto de oxígeno. Tenemos, por ejemplo, entre los últimos betabloqueadores, el labetalol y el carvedilol. El labetalol casi no lo utilizamos acá. Estos son bloqueadores mixtos, bloqueador alfa y bloqueador beta. Principalmente son bloqueadores beta y levemente bloqueadores alfa. Pueden provocar hipotensión postural porque actúan sobre los dos factores beta y alfa. Luego tenemos, como vimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, además del atenolol y el propranolol que no se usan, los que se usan son principalmente ahora el carvedilol, que viene en comprimidos de 6,25, 12,5 y 25. Entonces, de acuerdo a los niveles de presión, nosotros vamos a empezar a utilizar con las dosis mínimas de las presentaciones, no como en la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos el bisoprolol,
que vienen comprimidos de 1,25, 2,5, que generalmente se usan para insuficiencia, y 5 y 10 miligramos que se usan más que todo ya para los hipertensos. Se puede usar. Muy bien, volvimos.
Entonces explicaba de que los betabloqueadores tenemos propranolol, atenolol, primera generación, luego viene el bisoprolol, acá no tenemos metoprolol. Viene para nosotros acá el bisoprolol, lo utilizamos bastante en la hipertensión arterial, el, el carvedilol y el nebivolol, serían esos tres. Biso, carve y nebivolol. Entonces, esos tres betabloqueadores los usamos, no, estoy equivocado. Todos los usamos acá en la hipertensión. Es en la insuficiencia que usamos esos tres. Entonces, la hipertensión, los cinco que les he nombrado, los utilizamos. Y lo usamos el propanolol, por supuesto, que viendo las contraindicaciones. Yo me estaba refiriendo al aspecto de que disminuye mucho la capacidad de contracción en los pacientes que tienen una área cardíaca muy grande y deteriorada. Pero en los pacientes hipertensos que tienen generalmente miocardiopatía hipertrófica, todos se pueden usar, excepto los que tienen contraindicaciones, como ya las vimos, ¿no? Los bloqueos, inclusive el de segundo grado, hay que usarlo con cuidado, y el bloqueo completo no hay que usarlo, y en los problemas pulmonares crónicos también. Todos pueden tener la posibilidad de aumentar la sintomatología pulmonar, pero más los de primera generación. Muy bien. Ahora entonces ya está aclarado lo de los beta bloqueadores. Vamos a los antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio, como en la insuficiencia casi no se usaban, especialmente en la insuficiencia sistólica, y las diastólicas hasta se podrían usar, y se podrían usar, y solamente si tenemos el diltiazem, porque verapamila no tenemos acá, tiene una acción parecida a la acción de los betabloqueadores, solamente que se puede usar en pacientes con problemas pulmonares crónicos. Tratamiento entonces, antagonistas del calcio, disminuyen el calcio intracelular y vasodilatan. Dos tipos tenemos de antagonistas del calcio. El tipo nifedipino, donde tenemos al amlodipino, nitrendipino ya no hay, hubo, pero sí tenemos lercanidipino. Tres medicamentos tenemos acá en este grupo. El nifedipino mismo, el amlodipino y el lercanidipino. El que más se usa es el nifedipino, por supuesto. Viene comprimido de 10 y 20 miligramos. El que más hay es el de 20. El de 10 generalmente hay en el seguro, en el SUS. Y el amlodipino viene comprimido de 5 y 10 miligramos. No afectan la conducción atrioventricular. Este tipo no disminuyen el gasto cardíaco, a pesar de que son antagonistas del calcio, que influye sobre la contracción del calcio. Y tiene cierto efecto natriurético, inicialmente, ¿no? Vamos más adelante. Tenemos entonces también los antagonistas del calcio tipo verapamilo. Ahí tenemos, pero el verapamilo no existe acá. Entonces solo usamos el diltiazem. El diltiazem es un antagonista que no solo produce vasodilatación con la hipertensión, sino que también actúa sobre la fuerza de contracción, igual que los betabloqueadores. Pero el diltiazem no es tan efectivo, digamos, como los betabloqueadores, es un poco más leve, pero puede producir bradicardia, descenso del gasto cardíaco y enlentecimiento de la conducción auriculoventricular. Entonces se puede tratar en algunas arritmias pequeñas. Favorece la intoxicación digitálica, sí, cuando se usan antagonistas del calcio y digoxina. Efectos secundarios del tipo nifedipino, rubor y edema periférico, más que todo el amlodipino.
El lercanidipino viene con comprimido de 10 y de 20 y se da una sola vez al día. El nifedipino de 10 y 20 se da 2 veces al día por lo menos, o hasta 3, hasta 4 cada 6 horas dan algunos. Y el lercanidipino una sola vez al día. Eh, el rubor y el edema periférico es más característico del nifedipino. Y ahora no se ve tanto, aunque sí en algunas personas cuando empiezan a tomar. Se veía más antes cuando se usaba como antihipertensivo de emergencia, sublingual. Ahí sí se veía bastante ese factor. Luego el verapamil produce estreñimiento o puede producir estreñimiento en algunas personas. Acción de la medicina IECA. No sé si los dije que el- la espironolactona, ahora, además de ser ahorrador de potasio y usarse cuando uno usa bastante diurético, también se lo usa como para disminuir el proceso fibrótico de general, especialmente de los vasos y en el corazón. Porque ustedes saben que el proceso renina, angiotensina, aldosterona producen fibrosis, aumentan la posibilidad de fibrosis. En cambio, el antagonista, la espironolactona, disminuye ese proceso de fibrosis. Por eso ahora se usa mucho más que antes. Los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, los IEK, son efectivos en concentraciones plasmáticas altas de renina porque inhiben la producción de renina. Generalmente esto se da en la hipertensión vasculorenal y en la hipertensión maligna y en la hipertensión esencial, quiere decir primaria, ¿no? Genética. Tratamiento relacionado con los inhibidores ECA. ¿Cuál es? Como ya dijimos, también, recuerdo nomás, el captopril fue el primer IECA. El captopril se absorbe rápidamente con estómago vacío. Produce algunos efectos secundarios o puede producir granulocitosis, neumopatía membranosa, no neuropatía, neumopatía membranosa. El captopril viene en comprimidos de 25 y 50 miligramos. Acá casi no lo utilizamos porque utilizamos más el enalapril. Y aunque sea un profármaco, bueno, a nosotros nos llegó bastante el enalapril y fue difundido. Y como tenía buen precio, se usó bastante enalapril al principio. Y por eso es que el captopril casi no se usa. Luego, el lisinopril es un medicamento que se da una sola vez al día y como dijimos viene con medio de 10 y de 20 miligramos. La pil viene de 5, 10, 20. Y estos dos pueden combinarse con diuréticos, digo yo. Algunas empresas farmacéuticas lo combinan ya con 25 miligramos o 12,5. El lisinopril, todos tienen tendencia a producir tos por inhibir el metabolismo de las bradicininas. Todos los IECA, el principal efecto secundario es la tos por trastornos de las bradicininas. Otros efectos secundarios son fatiga, dispepsia, trastornos gastrointestinales, ¿no? Exantema, quiere decir granos, leucopenia y edema angioneurótico. Y tendencia a la hiperpotasemia, no olvidarse de eso. Tendencia a la hiperpotasemia. Bueno, vamos a ver.